Y continuando con el segmento de tecnología que comenzó Antonio, ahora de la mano de Andrés Milla, quien es desarrollador backend en FluxIT, nos va a venir a hablar sobre cómo ejecutar código en Python de forma paralela, utilizando threads y recorriendo el uso de módulos como Numba, Cython y NumPy. Andrés, todo tuyo. Buenas, Buena. bienvenidos a todos y a todas. ¿La diapositiva se está viendo? Sí. Sí, sí, sí. Bien, genial. Bueno, tal como me presentó Palotti, sí, yo soy Andrés Milla, soy software engineer en Flux. También soy recibido de la Facu de Informática como licenciado en Informática y analista programador universitario. Y también fui docente, ¿sí?, en dicha Facu mientras estudiaba. Bien. Hoy les voy a presentar esta charla titulada Acelerando aplicaciones paralelas en Python, Numba versus Cython. Bien, la agenda de hoy es la siguiente. Voy a comenzar introduciendo algunos conceptos teóricos de paralelismo y concurrencia, ¿sí?, en Python, y luego voy a presentar los objetivos y desarrollos de esta charla. Luego voy a presentar el esquema de multithreading en Python, ¿sí? Y este esquema va a presentar ciertas limitaciones a las cuales las voy a describir, y justamente las soluciones para esto son Numba y Cython, ¿sí?, que son dos tecnologías que surgen justamente para resolver dichas limitaciones. Y por último voy a presentar las conclusiones de esta charla, presentando una comparación de rendimientos y una comparación general entre las tecnologías. Bien, comencemos. Antes que nada, vamos a definir qué es procesamiento paralelo, ¿sí? Esto difiere en algunas bibliografías, ¿sí?, pero básicamente, o en forma sencilla, el procesamiento paralelo es el uso de múltiples unidades de procesamiento para resolver un problema computacional, ¿sí? Este problema se divide en partes separadas que pueden ser resueltas en forma concurrente, y luego cada una de esas partes es dividida en una serie de instrucciones, ¿sí? Las instrucciones de cada parte se van a ejecutar simultáneamente sobre diferentes procesadores, y obviamente un mecanismo de control y coordinación global es necesario, ya que la ejecución no es secuencial y necesitamos controlar esa ejecución de alguna manera para no generar resultados indeseados. Bien, ¿por qué es importante el procesamiento paralelo? Bueno, sirve para resolver problemas muy grandes o muy complejos, ¿sí? Seguramente muchos conozcan la estrategia de divide y conquistarás, ¿sí? Bueno, está un poco relacionado con esto, ¿sí?, en dividir un problema grande y solucionarlo de forma paralela en diferentes partes chiquititas que se ejecutan al mismo tiempo. También sirve para proveer concurrencia. Por ejemplo, si ejecutamos una request, ¿sí?, que se haga en background y que no nos bloquee todo el hilo principal. Y también permite explotar más los recursos del hardware que tengamos, ¿sí? Por ejemplo, si tenemos un procesador de 6 threads, bueno, utilizar los 6 threads y no utilizar uno o dos, ¿sí? Básicamente el objetivo en común de esto es reducir el tiempo de respuesta, es decir, acelerar los programas. Bueno, hay ciertas diferencias entre el concepto de concurrencia y paralelismo, ¿sí? Esto también difiere un poquito de la bibliografía, pero para esta charla nos vamos a centrar en esto. Un programa concurrente, ¿sí?, es aquel en que múltiples tareas pueden estar avanzando en cualquier instante de tiempo para resolver un problema. Es decir, en cualquier instante de tiempo se van a poder ejecutar diferentes tareas. En cambio, un programa paralelo es un programa concurrente, pero esas tareas se ejecutan simultáneamente para resolver un problema, es decir, a la vez, si lo quieren ver de algún modo. Bien, en Python hay dos esquemas para implementar estas características, ¿sí? Por un lado tenemos multithreading, que se utiliza a través de la librería train de Python, y multiprocessing, que se utiliza a través de la librería multiprocessing de Python, ¿sí? Por el lado de multithreading, el programa se compone de hilos, ¿sí?, los cuales comparten el mismo espacio de datos. En cambio, en multiprocessing, el programa se compone de procesos y cada proceso va a tener su propio espacio de datos. ¿Qué quiere decir esto? Bueno,
quiere decir que en los threads va a ser más fácil acceder y compartir datos, ¿sí? Porque simplemente tenemos que acceder a una variable, como en un programa secuencial, como estamos acostumbrados. En cambio, con proceso, bueno, ya tenemos que requerir un mecanismo de comunicación. Justamente esto causa que los hilos sean más livianos y causen menos overhead, esto y otras razones, ¿no?, que escapan la charla, y los procesos generalmente se caracterizan por ser pesados y causar más overhead. Los hilos se ejecutan aproximadamente al mismo tiempo, uno después de otro, y si el hardware lo permite, los procesos se ejecutan simultáneamente en el caso de multiprocessing. Acá es donde agarramos los conceptos de concurrencia y paralelismo, ¿sí? Se puede decir que el esquema de multithreading de Python sigue una ejecución concurrente, ahora vamos a ver por qué, y la utilización de multiprocessing, digamos que sigue una ejecución paralela. Generalmente multiprocessing se utiliza en procesos IO-bound, ¿sí?, que son procesos orientados a cómputo, ¿sí?, en otra unidad de procesamiento que no sea la CPU, por ejemplo, como les decía hoy, hacer una request en background. En cambio, multiprocessing se utiliza para procesos que requieran mucho uso de CPU, ¿sí?, ya que se van a ejecutar a la vez. Por ejemplo, no sé, algoritmos de inteligencia artificial, algún render de GPU, ¿sí?, álgebra lineal, bueno, y muchos otros. Ahora la pregunta que surge ¿es posible lograr alto rendimiento en aplicaciones intensivas en CPU, es decir, en CPU bound, ¿sí?, usando el modelo de multithreading de Python? Bueno, de esto se trata la charla, ¿sí?, que como objetivo tiene introducir el modelo de multilado en Python y describir sus limitaciones, describir las alternativas para superar estas limitaciones, que son NumPy y Cython. Mediante un caso de estudio se va a mostrar cómo utilizar ambas herramientas y se va a comparar sus resultados, y finalmente se van a destacar fortalezas y debilidades de ambas tecnologías, ¿sí? Bien, comencemos con el multithreading en Python. Para utilizar multithreading en Python simplemente tenemos que importar la clase thread, ¿sí?, tal como se puede ver en la diapositiva, y luego tenemos que instanciarlo con el parámetro nombrado target. El parámetro nombrado target va a contener la función que se va a ejecutar de forma multilada, ¿sí? En este caso es la función saludar, y luego se pueden indicar argumentos, por ejemplo el thread ID. En este caso lo que se hace es, se crea una lista de threads. Después, para ejecutar los threads, lo hacemos con el método start, y para finalizar, esto es muy importante, para esperar la ejecución, ¿sí?, tenemos que utilizar el método join. ¿Por qué es importante? Porque si nosotros utilizamos solamente el start, estos threads van a estar ejecutándose en background y el proceso y el hilo principal puede incluso terminar y los threads no pueden terminar, ¿sí? Entonces, si queremos esperar por la ejecución, tenemos que utilizar el método join. Bueno, finalmente la ejecución de este programa, ¿sí?, es esta. Hola, soy el thread 0, 1 y 2. Bien, como caso de estudio se va a utilizar el clásico algoritmo de multiplicación de matrices, ¿sí? Elegimos este porque es, bueno, cómputo numérico, ¿sí?, es de complejidad n al cubo. Hay ciertos algoritmos más eficientes que esto, es decir, con una complejidad menor, pero decidimos utilizar el clásico por el alcance de la charla. Bueno, es intensivo en CPU, es decir, es CPU bound. Y bueno, acá les dejo la formulita de cómo se calcula la multiplicación de matrices, por si no se acuerdan. Simplemente hay que hacer el vector, el producto escalar, ¿sí?, y por cada celda de la matriz resultante. Acá les dejo un ejemplito por si después lo quieren ver, pero básicamente lo que hace es agarra esta celda, la multiplica por esta, luego suma ese resultado y se hace el producto de esta por esta, se suma así hasta finalizar ambas matrices, ¿sí? Eso se hace por cada celda de la matriz C. Bien, como hardware para correr los algoritmos, se utilizaron dos procesadores Intel, ¿sí?, que admiten 112 thread hardware, y se utilizó 256 GB de memoria RAM. Es un
como pueden ver es un hardware bastante potente. Bueno, como software se utilizaron las versiones de Ubuntu, Python, Numba, NumPy y Cython, que se ven en pantalla, y los tiempos fueron tomados con Timeit, que es un módulo de Python que nos asegura reducir el ruido de las mediciones, ¿sí?, de tiempo. Bueno, la implementación inicial es la siguiente. Fíjense que es bastante sencilla, simplemente lo que se hace es, se recorre las filas y las columnas, y luego se calcula el producto escalar, ¿sí? El resultado va a estar almacenado en la matriz AB que se recibe como parámetro. Esto con un thread y un tamaño matriz de 248 tardó aproximadamente 700 segundos. Tengan en mente ese tiempo. Bien, para la implementación con multitrain, es decir, multilada, lo que se utilizó es una estrategia bastante usual en el procesamiento paralelo, que es dividir la carga de trabajo entre los hilos, es decir, darle una porcioncita a cada hilo, cosa de que si se ejecutan a la vez, reduzcan el tiempo de ejecución, ¿sí? Es como dividir trabajo entre muchas personas que puedan hacer el trabajo en paralelo, ¿sí? Bueno, fíjense que el algoritmo es igual, lo único que cambia es la carga de trabajo. Para ejecutarlo, bueno, simplemente se inicializan las matrices, se crean los threads, como expliqué anteriormente, y bueno, y se ponen a ejecutar los threads y se espera por la ejecución de ellos. Esto tardó 1063 segundos, ¿sí?, con 2 threads y un tamaño de 2048. Fíjense que tardó 50% más que la versión inicial, ¿sí? Y acá pónganse un poquito a pensar que esto debería tardar 3 veces menos, ¿sí? Porque si tenemos 3 threads haciendo dividiéndose la carga, ¿sí?, y haciendo el mismo trabajo, debería tardar 3 veces menos. Por lo tanto, ya acá el lenguaje presenta una limitación. Bien, la limitación básicamente se trata de un componente de CPython, ¿sí?, denominado Global Interpreter Lock. CPython, cabe aclarar que es el intérprete oficial de Python, ¿sí? Es decir, seguramente que usamos todos, ¿sí?, cuando ponemos Python 3 en la consola, lo que se está ejecutando es este intérprete por atrás, ¿sí? Y básicamente este intérprete posee un componente que es el Global Interpreter Lock, que tal como dice su nombre, es un lock a nivel global, que lo que se asegura es que solo un thread se esté ejecutando al mismo tiempo. Bueno, ¿por qué está esto? Es una explicación larga, pero básicamente es para generar menos problemas en el desarrollo del código. Yo acá les dejo un link a una Python que lo explica mucho mejor que yo. Y fíjense en esta imagen cómo los tres threads se quieren ejecutar al mismo tiempo, pero solamente en un mismo instante de tiempo se está ejecutando uno solo. Fíjense que acá el thread 1 se está ejecutando, deja el GIL y lo adquiere el thread 2, ¿sí?, se ejecuta, bueno, y así sucesivamente. Fíjense que es una ejecución, digamos, secuencial, entre comillas, y esto provoca muchos overhead, porque además de la ejecución secuencial, tenemos el tiempo de adquirir y reiniciar el GIL, ¿sí? Bueno, acá nosotros pasamos un GIL tracker, ¿sí?, que es un módulo que hizo un chico, así que ahí les dejo el link del repo, y básicamente acá se puede ver cómo en el algoritmo de multitrain, ¿sí?, el thread 1, el thread 2 adquiere el GIL y el thread 1 se queda esperando, y bueno, inversamente pasa con el thread 1 y el thread 2, y así sucesivamente, ¿sí?, lo que provoca el overhead que estábamos viendo. Bien, ahora, ¿qué hacemos? Bueno, una primera opción es utilizar multiprocessing para paralelizar, pero eso tiene la desventaja que tienen los procesos, ¿sí? Son más pesados, consumen más recursos, el espacio de direcciones está distribuido, por lo tanto vamos a tener que emplear un mecanismo de comunicación, por lo tanto vamos a tener que renegar más porque hay mayor esfuerzo de programación. Así que bueno, surgen otras alternativas, ¿sí? Una puede ser utilizar implementaciones alternativas a CPython, es decir, otros intérpretes
compiladores, ¿sí?, que no tengan GIL o permitan desactivarlo. En este caso vamos a utilizar Cython, ¿sí?, que permite justamente desactivar este lock. Y luego vamos a utilizar una librería que también nos permite desactivar el GIL, que es el caso de Numba, ¿sí? Bien, les voy a introducir un poquito a Numba. Numba es un compilador just in time, ¿sí? Ya fíjense que es un compilador, no es un intérprete. Por lo tanto, ya la velocidad ahí aumenta un poquito mucho. Lo que hace es traduce Python a código de máquina optimizado a través de LLVM, ¿sí? Utiliza decoradores para intervenir lo menos posible en el código programador, y según la documentación es capaz de acercarse al rendimiento de C, C++ y Fortran. Como le dije anteriormente, permite desactivar el GIL, bueno, y multihilar y ejecutar de forma paralela código. Tiene dos modos de compilación: el modo objeto, ¿sí?, que básicamente permite compilar objetos, código que utiliza instancias de Python, ¿sí? Esto se indica mediante el decorador HIP. Y también permite un modo Python que genera un código que evita la API de CPython. ¿Por qué es interesante esto? Porque CPython es un intérprete y los tipos de datos se infieren en tiempo de ejecución, ¿sí? Esto es un compilador just in time, entonces los tipos de datos, si utilizamos este decorador, se van a resolver en tiempo de compilación, ¿sí? Entonces va a acelerar bastante el tiempo de ejecución del programa. Fíjense, acá hay un ejemplito, ¿sí?, que se utiliza el decorador ngheap para esta función. Fíjense que no se interviene el código del programador, simplemente es taguearlo, ¿sí?, con un decorador. Bien, algunas características de Numba respecto a paralelismo. Bueno, permite una paralelización implícita a través del parámetro parallelTrue, ¿sí?, que se le indica al decorador. Lo que hace esto, si se lo pone solo sin la sentencia prange, es que la librería detecta automáticamente los bloques paralelizables del código. Si nosotros queremos hacer una paralelización más profunda, o sea, más de grano fino, ¿sí?, podemos utilizar una paralelización explícita a través de la función prange. ¿Sí? Básicamente con esto le decimos que este bucle es paralelizable y que los puede repartir en todos los threads que tenga el sistema, ¿sí? Bien, en cuanto a la vectorización, ¿sí?, Numba delega en LVM estas instrucciones y no tenemos control, digamos, sobre ellas. También permite una integración con NumPy. Esto es bueno porque podemos controlar la organización de memoria de los arreglos, es decir, ya nos acercamos un poquito a lo que es C, ¿sí?, nos vamos un poco de alto nivel, y permite también realizar operaciones entre ellos, es decir, no sé si saben, pero NumPy tiene operaciones para trabajar sobre arreglos, son operaciones dimensionales que se conocen como broadcasting, ¿sí?, que básicamente podés, no sé, restar un vector de 3 dimensiones con uno de 4 en una línea sola. Esas operaciones son soportadas por Numba, por lo tanto eso lo hace bastante potente. Y bueno, y también posee soporte para GPU, tanto de NVIDIA como de AMD. La implementación es la siguiente, ¿sí? Fíjense que acá lo que se hizo fue indicar el decorador y se indicaron los tipos de datos. Acá particularmente estos dos puntitos que ven con el 1 es para indicar la organización de memoria de los arreglos, como son arreglos bidimensionales, ¿sí? Para evitar fallos de caché, acá lo que se hace es, se organiza la primera matriz, la matriz A, por filas, la matriz B por columnas y la matriz AB por filas, ¿sí? Debido al bucle, eso hace que haya menos salto de caché y por lo tanto la ejecución sea más rápida, ¿sí? Bien. Después se indica el parallel true para indicar que va a ser un código paralelizable, y se indica el parámetro fastmath, que lo que hace es relaja la precisión y utiliza ciertas instrucciones por abajo de matemáticas, ¿sí?, que son más rápidas. Bien, fíjense que el código es similar, lo único que se hace es, de diferente, es indicar el prange para que este bucle sea paralelizable, ¿sí? Y sigue con el mismo esquema o con el mismo algoritmo que
el código anterior de multithreading, que utilizaba multithreading. Para invocarlo simplemente se inicializan las matrices. Fíjense que acá es lo que les decía, que se indica cómo están organizados los datos en memoria. La matriz A está organizada por filas, tanto como la matriz AB, y la matriz B está organizada por columnas. Bueno, y después se llama la función como cualquier función de Python. Esto, fíjense que tardó con 112 threads y 2048 tardó 0,1 segundo. ¿Sí? Fíjense que es mucho menos a lo anterior. Ahora voy a empezar a explicar la otra tecnología, que es Cython. ¿Sí? De Cython se puede decir que es un compilador para Python y que permite interactuar con funciones de C. Básicamente podemos utilizar tipos de datos, alocación de memoria, etc. También permite utilizar librerías de C, y acá podemos utilizar OpenMP, que es una librería que se utiliza para multilar y paralelizar algoritmos. También permite desactivar el GIL. Bueno, cómo escribir el código acá cambia un poquito, porque se escribe en un archivo .python, ¿sí? Que sigue una sintaxis específica de Cython, y la compilación se la declara en un archivo z.py, indicando los flags de compilación. Eso lo que va a hacer es, va a transpilar el código de Cython a un archivo C, es decir, vamos a tener código C, y luego le va a aplicar el compilador de C que tengamos en nuestro sistema o que le indiquemos en el archivo z.py, y va a generar un archivo .so. ¿Sí? Este archivo SO nos va a permitir importarlos en otro script de Python. Es decir, que para el desarrollador final, esto va a ser un módulo como cualquier otro. ¿Sí? El flujo es el siguiente. Acá, bueno, como ven, tenemos el archivo python. Básicamente lo pasamos por Cython, obtenemos el archivo C, y luego Cython se encarga de pasar el compilador de C y generar el archivo SO. La implementación es la siguiente. Fíjense que acá ya el código cambia un poquito mucho. Fíjense que tenemos que declarar estos decoradores para evitar chequeos innecesarios en tiempo de ejecución. Por ejemplo, que no nos verifique si nos caemos del arreglo, o sea, si accedemos a un índice inválido. Luego, fíjense que necesitamos declarar los tipos de datos. Esto se hace de manera similar a Numba y tiene la misma semántica de contiguidad de memoria. Luego tenemos que declarar las variables con la sentencia cdef, ¿sí? Esto permite utilizar los tipos de datos de Cython. Y por último, le indicamos la sentencia prange, ¿sí? Con la opción no GIL para que desactive el GIL, ¿sí? Es decir, permita la ejecución paralela. Le indicamos el número de threads y le indicamos el schedule static. ¿Qué es esto? Bueno, esto básicamente se encarga automáticamente de distribuir la carga de trabajo lo más equitativa posible en los threads que tengamos disponibles en el sistema. ¿Sí? Es básicamente lo que hacíamos con multithreading de forma manual. Bueno, después el código sigue igual. ¿Sí? Bueno, este sería el archivo .python. ¿Sí? Después, esto al ejecutarlo con 112.3 y 2048, también como Numba tardó un poquitito menos, pero tardó 0,1 segundo. Bueno, este es el archivo de compilación, ¿sí? Básicamente acá, fíjense cómo se elige de compilación QOpenMP, que es una opción para el compilador de C, O3 también, que es una optimización para C, y bueno, y los demás flags, ¿sí? Esto genera este archivo, ¿sí? En C, que para los que están familiarizados, esto es un bloque OpenMP4, ¿sí? Que se hace de forma paralela. Y por último, como le comentaba, para el desarrollador final, simplemente tiene que importar la función y, bueno, y invocar la función con los parámetros como vimos con Numba. Bueno, las conclusiones, ¿sí? Acá les dejo la comparación de rendimiento. Fíjense que con Numba y Cython se mejoró casi 5.300 veces la solución inicial, que es un montonazo. Así que, bueno, acá se ve la potencia así que tienen estas tecnologías.
Bueno, una comparación general entre los dos, ¿sí? Más que nada mi experiencia, utilizando nuestras dos tecnologías, perdón. Básicamente el esfuerzo de programación es menor en Numba gracias a los decoradores, y en Cython es mayor porque tenemos que meternos adentro del código, ¿sí? En Numba ponemos un decorador arriba de la función y ya está. Básicamente en Numba no necesitamos tener conocimientos de C, simplemente hay que aprender la librería. En cambio en Cython hay que aprender la librería y tener un conocimiento de C, ¿sí? Esto también viene de la mano de la profundidad de optimización. La profundidad de optimización, digamos que va a estar limitada en Numba por las funciones que nos provee, pero en Cython va a estar ilimitada, digamos, hasta casi convertir el código de Cython en C. Ambos permiten la creación de zonas paralelas y ejecutar código de forma paralela. En Numba, digamos que no podemos sincronizar, pero podemos utilizar la librería de threading, ¿sí? De Python, pero esto va a causar un poco de overhead, ya que se utiliza la API de CPython para sincronizar los hilos. Y en cambio, digamos que la sincronización ya está nativa con OpenMP, ¿sí? Si utilizamos OpenMP, podemos utilizar las primitivas de OpenMP. Bueno, Numba permite operaciones de NumPy, mientras que Cython no, ¿sí? Y bueno, Numba soporta GPU, es más, es bastante utilizado, ¿sí? En el ámbito de GPU, sobre todo para juegos. En cambio, en Cython no, pero se puede hacer algún invento, ¿sí? Para combinarlo con alguna otra librería de GPU. Bueno, como conclusión final, digamos que tanto Numba como Cython mostraron que pueden ser potentes herramientas, ¿sí? Para acelerar aplicaciones sin tensión en CPU utilizando el modelo de multithreading de Python. Digamos acá, como resumen, Numba provee un menor esfuerzo de programación y Cython provee un mayor control y posibilidad de optimización. Bueno, antes de finalizar, esta charla se presentó anteriormente, ¿sí? En la PyCon y también en otros congresos como el CASIC, y también se publicó en una editorial bastante conocida en términos de ciencia de la computación, que es Springer. Bueno, y también me sirvió para mi tesis de grado. Bueno, los créditos justamente son para Enzo Rusi, que sin él no hubiese sido posible esta charla, que fue mi director de tesis. Así que, bueno, muchas gracias y quedo abierto a ver si alguno tiene alguna pregunta. Bien, Andrés, impecable. Acá Leo nos está preguntando Sí, si, a ver, es bastante técnico, así que la leo tal cual. Si el for dale, con dale. branch paralelizado se puede usar si cada ciclo del bucle no depende de sí mismo. No, bueno, acá, buena pregunta. Eh, no todos los programas son paralelizables, ¿sí? Por ejemplo, hay bucles que dependen de otros datos. Obviamente, cuando indicamos el parallel true solamente, eh, esto Numba no lo va a tomar como un bucle paralelizable porque no se puede paralelizar. Se puede generar un reporte con Numba que básicamente nos va a decir que ese bucle no se puede paralelizar porque tiene dependencias de datos. No sé si ahí va la pregunta. Bien. Sí, sí, está perfecto, ahí está. Buenísimo, Bien. buenísimo, buenísimo. Bien, impecable. Bueno, Andrés, acá dice que quieren probarlo, están escribiendo, quedó enganchada la gente con Numba Bueno, bueno. en particular. Cualquier cosa me pueden contactar, acá les dejo el LinkedIn y el mail, ¿sí? Cualquier cosa, nada, escríbanme y los ayudo o nos ayudamos entre nosotros.